y básicamente morían solos. De hecho, ya los que venían a ingresarse y demás, que tú les decías, pues bueno, te vamos a intubar y demás, ellos ya veías en su mirada, veías el miedo, que ellos ya mismos sabían que no, a lo mejor no se iban a despertar, ¿sabes? Tú dices, bueno, te vamos a intubar, pero ellos veían las noticias. ¿Cómo te adaptabas? Pues básicamente porque no te quedaba otra. Estabas en una cuestión de, ¿no? Como de supervivencia todo el tiempo, entonces tenías los niveles de adrenalina y cortisol por las nubes, entonces tú simplemente actuabas, o sea, tú ibas a trabajar, te metías en el box ahí y tú hacías, pues porque tenías que hacerlo, básicamente. Es muy similar a las personas que se encuentran en una situación de peligro, una situación muy estresante, que tú dices, ¿y cómo afrontar esta situación? Y dices, pues porque es lo que tenía que hacer. Básicamente no sabes cómo, pero buscas como una solución al momento y te salen las cosas, ¿no? Como por ejemplo tienes un accidente o cualquier cosa que tú dices, yo cómo lo afronté, pues busca la solución porque estás en una situación de supervivencia. Las palabras de mi supervisora de, esto es la guerra, ve a sobrevivir. Fue así, básicamente. Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en la Nino Nino. Hoy nos encontramos en la Nino Nino en un lugar muy mágico, en la isla de Gran Canaria. Estamos en el monte entre Firgas y Valle Seco, rodeada de árboles, de naturaleza. Algunas gotitas van cayendo, pues estos días están haciendo un poco de lluvias y demás, aunque ahora mismo el sol ha salido y está aquí acompañándonos. Hoy llega la 6ª entrevista del podcast. ¡Wow! La 6ª. Recuerdo cuando aún no había empezado el podcast y tenía muchas ganas, pero no daba el paso. De alguna manera me iba poniendo excusas y lo iba posponiendo para más adelante. Hasta que todo se unió, era el momento. Llegó la Nino Nino, llegó el micro, fluyeron las ganas y se creó Un Café en la Nino Nino. Y aquí estamos, con mucho contenido interesante y a la vez tocaremos temas delicados. Conoceremos de primera mano qué significa ser una enfermera y cuáles son sus funciones imprescindibles. Asimismo, conoceremos desde el punto de vista de una enfermera trabajando en la UCI en Madrid en la pandemia, donde había mucha incertidumbre y... ¿Pero qué pasaba? ¿Qué pasaba en los hospitales? ¿Cómo lo vivían los sanitarios? ¿Qué conocimientos desconocemos de aquella época? Pues para ello contamos con un ser de luz, Amanda. Amanda es enfermera, es amiga, es hermana de experiencias y momentos, es trabajadora, es luchadora y tantas cosas lindas que podría reflejar sobre ella, pues nos conocemos hace tantos años. Hoy está aquí para contarnos cosas que no sabes, experiencias buenas y otras bastante duras. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Hola, buenas. Me presento como ya Luz nos ha introducido a través del podcast. Soy Amanda, somos amigas desde hace mucho tiempo, desde primaria. Y ya ella, pues desde el principio, pues ella me decía, quiero entrevistarte, tienes que contar tu experiencia, tienes que lanzarte. Sería súper interesante que lo compartieras. Entonces, después de tantos días, de tantos impedimentos, por fin ha llegado el día. Y hoy, pues bueno, me encuentro en una época, una etapa de mi vida que la verdad es que, bueno, están sucediendo cosas positivas. Entonces, pues me encuentro ahora mismo animada, la verdad, y con ganas de ver qué trae el porvenir. Nos conocemos hace tantos años, cuando éramos pequeñitas en el colegio, ¿recuerdas? Cuando aprendíamos sobre el mundo. Pero claro, nuestros queridos oyentes no te conocen, así que ¿de dónde eres? ¿Cuáles son tus orígenes? Bueno, yo siempre cuando me preguntan de dónde soy, yo siempre digo, yo soy aldeana, que es un pueblo, la aldea de San Nicolás, un pueblo que está aquí en el suroeste de Gran Canaria. Aunque la verdad es que he vivido, pues bueno, en múltiples sitios. He pasado casi toda mi adolescencia, pubertad, la pasé en Mogán, que es otro pueblo que está en el sur de Gran Canaria, que fue allí donde nos conocimos. Puedo decir que vengo de muchos sitios, me siento parte de muchos lugares. Vamos a entrar en la temática de hoy. ¿Por qué decidiste estudiar enfermería?
Pues la verdad es que es algo que no es que fuera, como en muchos casos, muchas personas, que es algo súper vocacional, que les venga de siempre, que diga, ay, yo de pequeña me vestía de enfermera. No, para nada. Realmente fue el momento que tú dices, estás en bachillerato, tienes que decidir qué estudiar, a qué vas a dedicar tu vida. Y para mí una de las opciones que me gustaban, la rama sanitaria. Entre ellas, pues veía más compatible con mis valores y con mi forma de pensar. Opté, pues bueno, por la enfermería. Llegué a estudiar, bueno, a entrar en la sede de la universidad que quería, gracias a un gran profesor que nos dio física en bachillerato, que se llama José Luis, que el último día de que se cerraban las preinscripciones a la universidad, me dijo, ¿y por qué no pones enfermería en Lanzarote? Y fue en ese momento cuando entré en enfermería en Lanzarote gracias a él. Y entonces, ¿te vas a Lanzarote a estudiar allí enfermería? ¿Qué tal esa experiencia en la universidad? Pues con 17 años, de repente embarcarte a otra isla, decir, pues salgo de mi zona de confort, salgo de mi casa familiar y me voy a estudiar a otra isla, allá por el año 2013. Pues la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Viéndolo yo ya a posteriori, diría que la verdad es que fue una época muy buena, época donde adquirí pues eso, más madurez, dependencia. El tema de enfermería en Lanzarote es que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pues tiene 3 sedes. Tiene la sede en Las Palmas de Gran Canaria, tiene la sede en Lanzarote y luego la sede de Fuerteventura. Pues donde yo empecé fue en sede de Lanzarote. La verdad es que éramos era un entorno súper familiar, era como si estuviéramos en una clase éramos 30, 40 por clase. Eso hizo pues que la enseñanza, el aprendizaje pues fuera más familiar. Luego pues entrado ya en tercero de carrera, pues me trasladé a la sede que está en Gran Canaria y pude ver pues la perspectiva de cómo se vivía ya en una universidad más grande. Y la verdad es que no tenía nada que ver. De hecho, éramos como 100 personas en la clase y entre las prácticas y demás pues no nos veíamos. Y la verdad es que eso me enriqueció porque vi tanto cómo se estudia en una isla más pequeña como poder hacer práctica en los 2 hospitales principales que hay en la isla. Y para alguien que está en la duda de si estudiar enfermería o no, ¿qué consejo le darías en estos momentos después de toda tu experiencia como estudiante y a la vez como trabajadora? Y consejo pues le diría que si alguien que está pues pensando pues que sepa que se va a meter en una profesión en el cual tu labor y tu acción diaria interviene en las decisiones de salud, en la vida de las personas, y que vas a ser como un agente de cambio. O sea, vas a ser una persona de referencia para las personas, tanto sanas como enfermas, que van a confiar en ti. Entonces, pues de algún modo vas a cambiar la vida de las personas. O sea, vas a hacer que se acuerden cómo les trataste, cómo les hablaste, cómo les miraste, aunque luego no se acuerden de cómo te llamabas, pero se van a acordar de ese momento, porque claro, las personas cuando están en una situación enferma están pues en vulnerabilidad. Entonces pues están más susceptibles y se van a acordar de esa persona que les trató. Pues como consejo les diría, tienen que tener cierta templeza mental para estar preparados para vivir pues diversas situaciones que pueden ser fáciles o también pueden ser muy difíciles, y necesitas pues un cierto control mental sobre ti mismo. También tener capacidades de responsabilidad y que por supuesto porque te guste todo lo que es la rama sanitaria. Aunque te digan, ay, es que a mí es que pinchar me da cosas, eso es lo de menos, la verdad. Así que si estás pensando, tienes dudas sobre si estudiar enfermería o no, pues yo te diría que adelante. Es una profesión que la verdad es que tiene salidas laborales. Potente la explicación. Entonces, terminas la universidad estando en Lanzarote, luego te vas a Gran Canaria y claro, terminas la carrera. Pero, ¿qué sucede? Es decir, ¿cómo fueron tus comienzos trabajando? Alguien que termina la carrera de enfermería y busca trabajo, ¿cómo es el panorama laboral? Bueno, pues yo terminé la carrera en 2017. Y según terminé, pues bueno, me volví pues como loca aquí entregando pues currículum, tanto aquí 2 hospitales públicos principales, que está el Hospital Insular
y en el Hospital Dr. Negrín. Entonces, pues bueno, lo primero que hice pues, fue entregar mi currículum al Hospital Dr. Negrín y también en el Insular, que te pedía un mogollón de papeles, así como también pues fui a algunas clínicas privadas entregando. ¿Qué pasa? A mí me urgía trabajar. En esa época, cuando yo terminé el 2017, pues no terminaba de haber mucho trabajo, entonces no me llamaba nadie. En ese entonces, pues yo estaba saliendo, llevaba unos años con una pareja que de la península y dije, pues venga, ¿por qué no? Decidí embarcarme en la aventura de irme a vivir a otra comunidad. Primero, pues me fui a vivir a un pueblo que está muy cerquita de Toledo y mi primera experiencia laboral fue en ese mismo año, cuando acabé la carrera, pues empecé a trabajar en una residencia privada. Mi experiencia ahí, pues bueno, pienso que los cuidados en materia de geriatría están muy abandonados. Hay un déficit de personal impresionante. Yo estaba a cargo, yo sola como enfermera, de más de 100 personas. No solo ya con sus cosas diarias, sino también con las posibles urgencias. Entonces, pues tú ahí, pues bueno, estás vendida. Ahí, pues bueno, duré pues poquitos meses. Luego ya empecé a trabajar en el hospital de allí de Toledo, en el hospital que hay que se llama el Virgen de la Salud. Y empecé, pues bueno, mi primera andadura pues como enfermera en un hospital. Estuve trabajando en la unidad de cardiología y la verdad es que era un aprendizaje, vamos, constante. Ya al momento ahí tú te veías y dices, estoy yo sola, yo soy la responsable de estos pacientes, yo estoy ahí con todo. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue un contrato corto porque fue una reducción de jornada. En ese tiempo, como digo, no daban grandes contratos. Y entonces mi pareja y yo dijimos, ¿y por qué no nos mudamos a Madrid? Así que pues nos decidimos irnos a vivir a Madrid. Fuimos a vivir al sur de Madrid, a la segunda ciudad más grande de la comunidad, que se llama Móstoles. Pues comencé a trabajar en una residencia que estaba al lado de casa. Que dije, venga, me fue mal otra vez, pero venga, por probar. Pues duré un día en esa residencia, vi cómo era el percal, vi que era más de lo mismo. Estaba también yo sola y dije, yo no me voy a volver a pasar por esto, no voy a poder dar unos cuidados de calidad. Y me fui. Estuve doblando en dos hospitales, tanto en el Hospital de Móstoles como en el del Rey Juan Carlos, que es uno público de gestión privada. Y la verdad es que era duro compaginar los dos trabajos a la vez, porque doblaba, salía de uno y iba al otro. Y ahí empecé, pues bueno, a empatando contratos. Desde que pude, dejé el de gestión privada y me quedé solo con el público. Y pues bueno, fui recorriendo absolutamente todas las plantas y todos los ámbitos que había, tanto en la medicina interna, como una cirugía general y digestiva, como una traumatología, oncología, todo. O sea, todas las plantas pues me las recorrí. Ya sabía, pues mira, hoy vengo aquí, ya te lo conocía. Entonces, a día de hoy, ¿cuántos años llevas ejerciendo más o menos, no? ¿En enfermería? Es verdad que como tenemos pues esos contratos, tanto a jornadas parciales como contratos pues discontinuos, que tú decías, pues termino un contrato 3 días, empiezo otro. Experiencia laboral, desde que terminé la carrera, pues fueron de 6 años, y trabajando a tiempo completo, pues diría que un poquito menos, pon tú unos 5 años, una cosita así. Y con todos estos años de experiencias y de conocimientos que has ido viviendo, ¿qué significa ser una enfermera? Es decir, ¿qué funciones y valores son imprescindibles según tu experiencia y según tus conocimientos? Una enfermera, pues yo diría que es aquella profesional de la salud, experta y responsable de lo que es el cuidado de las personas en todas las etapas de su vida, tanto en el nacimiento, en el inicio de la vida, en la adolescencia, en la adultez, en la vejez y también en el final de la vida. También se encarga de la promoción y la prevención de la salud y de la enfermedad. También eso es la parte también general, ¿no? Pero tiene también una función tanto asistencial, que es lo que conocemos a día de hoy, pues trabajar en un centro de salud, trabajar en un hospital, en una residencia, trabajar tanto por cuenta propia como trabajar por cuenta ajena. También tiene una faceta investigadora, que por desgracia la investigación en este país no es algo que esté muy implementado, pero también tiene enfermeras doctoras que se encargan pues eso de investigar pues sobre el cuidado y cómo mejorarlo. También tiene una faceta pues docente. Y también no menos importante, pues la gestión. Tenemos pues la gestión de tanto de casos, gestión de unidades, tenemos lo que es la supervisión de unidades, la supervisión a nivel hospitalario, que por desgracia nos tienen catalogados como un grupo A2 y lo tienen restringido exclusivamente al grupo A1, a pesar de que también somos
graduados. Entonces, pues también de la gestión. Entonces, es muy amplia para mí diría que para requisitos y funciones, valores que tiene que tener una persona para ser una buena enfermera, diría que primero ante todo ser una buena persona. Por decir, una buena persona vas a velar por el bienestar de los pacientes que tienes a tu cargo. Vas a ser, en muchos casos también, la defensora de los derechos de esas personas cuando no pueden defenderse por sí mismos porque están, como digo, en una situación vulnerable. Empatía para saber que también esa persona, bueno, no lo está pasando bien y tienes tú que tener, pues, esa opción de ponerte en el lugar del otro. Paciencia también, muchísima paciencia para afrontar el día a día, para afrontar los turnos, para escuchar a los demás. Y la verdad es que podría hablar pues un montón de funciones y de valores que creo básicos, pero lo más importante diría eso. Wow, la verdad es que me han encantado tu respuesta y me ha llegado mucho lo que comentas tú de que te tiene que gustar, de que tienes que ser bueno en lo tuyo, pero también tú qué opinas de ese contacto directo con la persona, porque hoy día vivimos en una sociedad donde todo gira muy rápido, donde a lo mejor un sanitario tiene muchos usuarios que ver y demás. Y al final ese contacto humano de cómo estás, muchas veces se olvidan, ¿no? Y te doy un medicamento y ya está todo, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese contacto directo que se está como perdiendo, ¿no? Con el paso del tiempo y de... Realmente el eje de una enfermera asistencial es estar en contacto con el paciente, a no ser que tú trabajes en farmacia, por ejemplo, que te dediques pues a preparar medicamentos y demás, pero en general es que sí o sí tienes que tener unas habilidades de comunicación, porque estás sí o sí en contacto con esas personas te van a preguntar, es que te guste o no, es algo que está ahí y tienes que saber comunicarte, mirar a los ojos a las personas, y es algo que es fundamental, de tener habilidades de comunicación. Total. Llega el año 2020. ¿Qué significa para ti el año 2020? Bueno, para mí el año 2020 cabe decir que fue el peor año de mi vida. Y también me imagino que para el de mucha gente también, que tuvo pues ciertas vivencias y experiencias que le marcaron un antes y un después. Mi año 2020, pues bueno, lo empecé trabajando, que yo nunca había trabajado en esta isla, como hablé, hay 2 hospitales, pues yo trabajé en el Dr. Negrín. Pues porque básicamente yo seguía en Madrid en ese entonces, ya sabemos cómo es la precariedad en cuanto a contratación y demás, pues yo estaba con contratos, pues cada semana un contrato de 3 días, así. Sí, decidí venirme a pasar las navidades aquí en la isla y me dieron pues un contrato. Tuve que decirle en Madrid que me habían llamado de Gran Canaria. Desde que me puse disponible me llamaron y empecé a trabajar en la unidad de cirugía cardíaca, vascular y torácica. Y entonces pues estuve un mesecito, que la verdad que yo, como ya comenté antes, contaba con la experiencia de trabajar en cardio. Fue una experiencia también por una parte dura por los horarios, porque me tenía que desplazar desde el sur de la isla, y gracias a mi amiga Luz, que me dejó quedarme en su casa, en varias ocasiones pude llegar. Entonces pues mi 2020 lo pasé así. Fue también un año un poco extraño, porque ya empezó con lo de los carnavales, que hubo esa gran calima, como 100 años que no pasaba. Entonces pues fue ya como una época, un año que comenzó ya un poco raro. Cuéntanos, Amandita. El año 2020 fue un año muy, muy duro para todo el mundo y hoy vamos a conocer cómo se vivió en los hospitales. Comienza la pandemia y con ello tu primer día en la UCI, en Madrid. ¿Cómo lo vives? ¿Qué sucede? Bueno, yo como comenté anteriormente, pues yo estaba trabajando en ese momento aquí en Gran Canaria, se me terminó el contrato, me regresé pues a Madrid, ¿no? Ya terminaron las navidades y demás, me regresé. En ese momento fue pues cuando llegó el tema de los casos, porque como sabemos ya el COVID ya existía en el 2019, pero empezaron a llegar los casos a Italia, empezaron a llegar los casos a España, y claro, en los medios de comunicación pues tú veías ya pues que eso, que habían, que sí los ingresos, que sí sube el número de contagiados, que sí, todo eso estando en mi casa. Entonces pues en ese momento estaba no disponible en el hospital porque se supone que estaba trabajando en Gran Canaria. Y mi pensamiento era, bueno, a ver si se relaja un poco la cosa, a ver si se calma un poco, a ver cómo va fluyendo, ¿no? Y claro, lo que veía yo es que ya iba más. Ya se hablaba en ese tiempo de una posible aislamiento, estar en una cuarentena, un encierro en casa.
Y a medida que, claro, la tele pues nos dejaba ver pues noticias referentes a ese tema. Y claro, yo pues me sentía un poco culpable. Yo me sentía pues, digo, es que no puedo seguir aquí en casa. También pues, tienes una parte, ¿no? La ambivalencia, tienes una parte de por ti mismo, de decir, joder, es que no se sabe qué enfermedad es, qué produce. Tienes un poco la parte del miedo. O sea, sentías la necesidad de querer ayudar, de ir a trabajar, ¿no? Ahí al hospital y de alguna forma con tu granito de arena aportar algo. Exactamente, me sentía pues eso, ambivalencia de temo por mi salud, porque no sé lo que es, pero a la vez digo, no puedo quedarme mirando. Entonces, pues bueno, lo que hice fue yo mandarles mi fin de contrato de donde estaba trabajando en Gran Canaria. Nada, no me contestaban al correo, pues digo, bueno, voy a llamar directamente al hospital. La llamada ya de por sí fue un poco caos, porque dijo, después te llamo, después te llamo. Tenían como un lío con las llamadas, con los contratos. Y nada, efectivamente, luego me llamaron a las 2:30 de la tarde. Y la llamada de la persona de la bolsa, pero lo que me preguntó fue, bueno, pues ¿has trabajado en urgencia? Y yo le dije, pues no he estado en urgencia. ¿Y en la UCI has estado? Y digo, pues tampoco. Y me dijo, bueno, pues vas a ir a la UCI, empiezas a las 3 de la tarde. Me dijo, te llamará la supervisora. Nada, yo esperaba, ya eran las 3 y tal, no me llamaba. De hecho, también me dijo que no sabía si empezaba por la tarde, creía que sí, o por la noche, que no sabía bien, que me llamaría la supervisora. Pero no me llamaba, no me llamaba. Llamé a centralita del hospital para que me pasaran con la supervisora. Y era como la llamada era un poco caos porque se escuchaba mucho ruido de fondo. La supervisora dice que hacía una reunión, es que no sabía ni que te habían dado un contrato. Bueno, vente ya, vente ya, vente ya. No sé para cuándo es, pero vente ya. Entonces nada, llega al hospital y claro, entré pues por ahí para adentro, una unidad que ya de por sí por fuera te impone, porque pone unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues bueno, entré por ahí para adentro y recuerdo mucha gente. En ese momento era cuando repartían los EPI, cuando entré en el despacho de la supervisora, yo entré por ahí para adentro, en plan, vestida de calle, ¿no? Digo, hola, vengo a hablar con la supervisora, que me mandó un contrato. Y recuerdo estar la supervisora rodeada de un montón de personas, ella repartiendo EPI, repartiendo mascarillas y mucha gente, mucho barullo. Y me dijo, sí, que hemos hablado por teléfono, cámbiate ahí. Cogí mi uniforme, que ya lo tenía, y me prestó unos suecos, porque con los nervios del primer día, pues no me los llevé. Y es que es eso, recuerdo muchísima gente, muchísimos trabajadores entre el turno que entraba, el turno que se iba. Entonces, pues nada, pues ya no me cambié. Yo fui siguiendo allá a los demás. De hecho, ya estaban contando el cambio de turno, porque nosotros ahí en la UCI tenemos la costumbre de que todos sabemos de todo. O sea, todos sabemos que el paciente tiene esto, todos lo sabemos. Contamos los hechos más relevantes de los pacientes entre todo el equipo. Entonces, pues en ese momento, pues estábamos contando los cambios de los pacientes que estaban. Yo la verdad es que no tenía ni papa de lo que decía. Que si la noradrenalina no sé cuánto, que si está en un modo IPPV con la FIO2 a no sé cuánto, que si tiene el hemofiltro con la extracción de no sé qué y está con el Propofol. Yo no tenía ni papa, digo, ¿dónde me he metido? Y entonces en ese momento una compañera me dijo, bueno, pues, ¿has estado ya aquí en la UCI? Y yo dije, pues no. Dijo, bueno, pues te vamos a dar el mejor que está. Pues nada, digo, bueno, vale, me contó el mejor que estaba, tampoco tenía ni idea, el mejor que estaba boca abajo, pronado se llama. Que la pronación es el hecho de que se pone a las personas boca abajo porque se ha visto que los distrés respiratorios les mejora la oxigenación. Pues fue como algo, ya se hacía de antes de la pandemia, pero fue muy relevante porque se decía, COVID no deja de ser un distrés respiratorio pues muy fuerte, entonces estar boca abajo les ayuda. Fue como, bueno, vale, no tienes que hacerle mucho, está boca abajo. Recuerdo también que, claro, me dejaron el EPI. Yo tenía de todo del tipo buzo, que no tenía tampoco ni idea de cómo se ponía ni cómo no se ponía. Entonces yo le preguntaba, en plan, nos vestíamos como un poco, ¿no? Entre todos a la vez, ¿no? Para ver la secuencia y no contaminarnos. Entonces, como practicamos un poco todo, pues nos dejaban una mascarilla pues por turno, una mascarilla FP2 pues por turno. Y tú esa mascarilla pues para ti para siempre. No te la puedes, ni si te rompía, pues tenías que apañarla de alguna manera porque no había más, estaban todas bajo llave. Bueno, y yo preguntaba, bueno, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Y claro, tenía una compañera que de por sí ya tenía que entrar a su paciente, a su box. Me preguntaba, pues mira, pues rápidamente pues tienes que entrar, mirar como los valores que tiene del respirador y ver un poco qué medicación le está pasando. Y ver que no pite nada, básicamente. Entonces digo, bueno, a ver qué hago. Entonces con otra postre, que estaba boca abajo, yo entro y miro, en plan. Encima era un respirador de los viejos, porque en ese entonces cabe recordar que había déficit de respiradores, entonces usaban unos respiradores que eran el año de la pera,
que iban con botones y todo, o sea, de estos que giraban. Los actuales es electrónico, pero eso tenía como botones. Mientras que me organizaba yo misma y demás, pues se asomó una intensivista y me preguntó, ¿no? ¿Tú estás a cargo de este paciente? Y yo dije, sí. Y me dice, bueno, pues vamos a darle la vuelta. Y fue como, ¿qué? Sí, vamos a darle la vuelta. Y era, claro, para mí era, es el mejor que está y lo vamos a mover. Sí, hay que darle la vuelta. Pues nada, pues imagínate el show. A la hora de supinar, que se llama, a un paciente, pues a ver, lo hacen entre varias personas, entre celadores, intensivistas, enfermeros, pues un poco entre todos. Pues claro, imagínate darle la vuelta a una persona que está intubada, que está con 40.000 cables, con la monitorización. Entonces pues ya de por sí fue un aprendizaje. Entonces, eso fue como el primer paciente mío que tuve en mi primer día. Fue así, salí del turno un poco exhausta porque digo, no sé dónde coño me he metido. O sea, fue como un pequeño máster tu primer día a tope, ¿no? Rápido pensaste, o sea, tenías que aprender sí o sí porque estabas tú ahí, alguien te podía ir dando consejos, pero eras tú la encargada de X funciones o de X personas y te tocaba sí o sí. Claro, y además la persona que se supone, tus compañeros que en un entorno, en unas circunstancias normales te explican, están un poco contigo, te explican. A mí no me podían explicar porque también tenían a su paciente, no podían. Entonces fue como aprender lo que se llama a base de hostias. Y con el paso de los días, de los meses, ¿cómo te fuiste adaptando y cómo se vivía en el hospital, no? Bueno, mi segundo día, creo yo que sí, que fue mi segundo día. Fue un día un poco raro porque el paciente que yo llevaba, que no era ese, sino era otro, cuando nada más entrara el turno, pues había muerto el paciente. Entonces pues era ya en plan, venga, tienes que hacer todo rápido, porque hay que meter a otro corriendo. Entonces fueron días que realmente el día a día exactamente tengo como momentos como en blanco, que no recuerdo bien, pero recuerdo como que era una locura, era uno tras otro, tenías pues todos los buses llenos y es que había pues eso, había cola, tú ya sabías que había gente esperando y era como un no parar. Incluso llegaron a poner en algunos boxes, que eran los más grandes, llegaron a poner pues 2 camas por cada box. Entonces imagínate, tienes todo doble. Mi box, que era el 3, donde empecé el primer día, otro día ya no tenía uno, sino tenía 2. Entonces los meses posteriores pues fueron eso, fue un aprender a base de hostias, aprender pues como podías, de tener ataques de ansiedad dentro del box, porque los pacientes COVID tienen de manera característica que se ponían malos, muy malos, con la mínima manipulación. Entonces, claro, ya con un cambio postural, ya con la higiene y con cualquier cosa se te ponen malísimos. Entonces, imagínate el ataque de ansiedad que produce se me está poniendo malo, me está pidiendo el intensivista que haga un montón de cosas que yo nunca he hecho, que de hecho incluso me tenían ellos que explicar cómo se hacían y básicamente pues eso, fue un aprender y suerte. Y en aquellos momentos, bueno, en general diría, ¿cómo era la magnitud de muertes en Madrid? O sea, es bien sabido que Madrid, ya por lo que se habló en los medios de comunicación, que fue una de las comunidades donde más grave y mayor magnitud tuvo. De hecho, se sabe el lío también que hubo pues con las residencias, que los trabajadores se quedaban en cuarentena con las personas enfermas y demás. Entonces, en magnitud fue muy grande, o sea, diría enorme. Allí pues cerraron lo que fueron los quirófanos, estaban cerrados, la REA estaba cerrada. Entonces todo eso estaba ocupado por pacientes COVID. Aparte de tener tú ya tu pose libre, o sea, tu pose ocupado, que el máximo era 12, pues tú podías llegar a tener hasta 16 pacientes, porque doblabas los boxes más los quirófanos, más la REA, que nos íbamos turnando, o sea, sacaban personal de la UCI para que fuera allí a trabajar. En la urgencia también tenían que le llamábamos la UARSE, que es una zona de la urgencia. UAR es unidad de alta resolución, que es como una parte de la urgencia. C es porque es un apartado que abren en situaciones de colapso. Entonces, pues ahí también había pues, pacientes de UCI allí en una parte de la urgencia. Entonces, magnitud yo hablaría de colapso, porque fue un colapso total. Y magnitud de muertes, pues te puedes imaginar, yo cada vez que iba al turno, pues se morían 2 o 3. Y luego te venían pues otros más a su vez, o sea, corriendo te lo sacaban y te metían a otros. Entonces fue como todo muy rápido, de repente fue todo muy rápido. Ten en cuenta eso, que yo empecé un 18 de marzo de 2020, que fue todo como el auge máximo.
yo hablaría de una situación de colapso. ¿Cuál era el perfil más común en la UCI? Y de esos perfiles, ¿cuál era el que más pues no sobrevivía, ¿no? Pues en general, el perfil de un paciente que ingresaba en la UCI por insuficiencia respiratoria COVID era el de un hombre entre unos 50 a 60 años, con obesidad, con otras enfermedades concomitantes, como por ejemplo diabetes, hipertensión, o sea, no fumaban, curiosamente. De los que fumaban son los que peor pronóstico tenían luego, curiosamente, la verdad. Entonces era un perfil de eso, de un hombre de 50 a 60 años con muchas patologías. Y de los que no sobrevivían, pues eran pues mayores, porque llega un momento en el que también, esa era la media, ¿no? Pero también tenían 60, 70 años, pues que a más edad y más patologías concomitantes son las que peor pronóstico tenían. Aunque también cabe decir que también tuvimos fallecimientos de personas jóvenes de unos 30 y algo años también, que no tenían nada previo. ¿Tienes constancia cómo fue en otros ámbitos, como por ejemplo las residencias o en otras plantas de los hospitales? ¿Qué pasaba allí? Pues mira, por una parte el servicio de urgencia, que ya es el servicio de entrada al sistema sanitario, dentro de lo que es el hospital. Tengamos en cuenta que en Madrid ni por la noche ni los fines de semana hay centro de salud. No es como en Gran Canaria, que tenemos un servicio de urgencias que hacen guardias. No, tú te pones malo un sábado y tienes que ir al hospital. Suerte. Pues digamos que el servicio de urgencia fue básicamente un colapso. Como ya dije, ya tenían una parte para los que estaban peor, tenían un circuito, que también me tocó hacer guardias también en la urgencia, ¿no? En la época COVID. Tenían un circuito limpio, de donde estaban como los pacientes limpios, que no tenían, allá todos, por supuesto, desde antígeno, un circuito limpio y un circuito sucio, ¿no? Que se le llama, que es para los que tienen síntomas respiratorios. Básicamente, pues, los días que bajé a la urgencia a reforzar, un caos. Tenían varias salas. Aparte de la UAR C, estaba la UAR A y la UAR B. Lo tenían pues para las personas ¿no? que tenían esos síntomas, estaban un poco en vigilancia a ver qué pasaba. Es verdad que el paciente COVID pues empeoraba muy rápido y es cuando se producía el colapso, pues porque no habían camas, no habían respiradores y no había nada para dar soporte a esa demanda. Eso por una parte de urgencia. Luego en la planta de los hospitales, las hospitalizaciones, decir que se reservaron plantas, se dividieron en limpias y sucias, se reservaron plantas enteras para pacientes COVID, en los cuales pues ahí pues el personal se dividía, hacía como 2 rondas, ¿no? Porque tenían que vestirse entero para pasar la ronda y luego se salían. Entonces, pero bueno, tengo constancia que incluso empataban una ronda con la otra, que no se desvestían en ningún momento, y pues tenían en la época pues con más casos y demás, pues de pasar la ronda, pues a lo mejor encontraste con 3 o 4 que se habían muerto y tú no sabes cuándo se habían muerto porque tú estabas pues en la otra habitación. También el que te empeorara gravemente, tú ya avisar y demás que viniera pues a lo mejor si un paciente que es candidato a UCI, pues que viniera luego un intensivista, que fue el intensivista el que valorara entre 5 malos quién tenía derecho o quién tenía papeletas a ir a la UCI según su cuestión de supervivencia. Entonces eso fue las plantas, fue luego en el caso de la residencia, que fue muy hablado, el tema de que no que se dejó morir a los pacientes ancianos en las residencias y demás. Cabe decir que había un colapso en el hospital. Entonces ni siquiera sé cómo se hubiera asumido si esas personas se hubieran trasladado al hospital. Tengo constancia también de que los profesionales se quedaban en cuarentena con los pacientes en la residencia y pues que era lo mismo. Básicamente pues ya hablamos de personas mayores, más de 80 años, 90, que por supuesto tú como mucho en la UCI 70 y largos máximo, más edad no, porque ya de por sí su patología y su edad pues hace que hay un encarnizamiento terapéutico. Tampoco puedes someter a una ventilación invasiva a una persona de 90 años porque tiene ya de por sí la ventilación invasiva, la ventilación mecánica invasiva tiene pues consecuencias, infecciones y demás. Entonces pues no sé hasta qué punto se podría haber abordado eso. Sí es verdad que a lo mejor el tema de las sedaciones, porque de hecho morían solos en la residencia, y que esas personas pues no tenían un final de vida adecuado. O sea, no tengo constancia también de que no había capacidad pues para sedarles, para que murieran sin dolor y sin sufrimiento. Entonces pues la residencia fue un poco así. Luego en el centro de salud, ya de por sí atención primaria, la Comunidad de Madrid no es que vaya muy bien, pues lo mismo.
no hubo capacidad de abarcar todo eso. A la mínima, pues, todo el mundo es que iba al hospital. Para eso, esas personas, esos profesionales que tenían que decir quién entraba y quién no entraba, tuvo que ser muy duro, porque a lo mejor decían, no, aquí solo puede entrar una persona, tú decides quién entra, ¿no? Y entiendo que dependiendo de su perfil, entraba o no entraba. Tuvo que ser muy duro y... Claro, esa decisión la tomaron los intensivistas, que eran, ¿no?, que son los profesionales que deciden quién es candidato a recibir unos cuidados avanzados y demás. Tengo entendido que de alguna manera lo hablaban entre el equipo de guardia o lo hablaban en las sesiones y demás, planteaban, hacían como un barrido, ¿no?, por las plantas, iban a ver las plantas a los pacientes que estaban ingresados y ellos ya pues barajaban, y también desde las urgencias, ¿no? Ya ellos más o menos sabían, porque empeoraban muy rápido. Ellos sabían quiénes podrían precisar ventilación mecánica invasiva. Entonces, pues, ellos pues más o menos pues tenían que decidir y tomar la decisión entre todos los que habían, pues, quién merecía más ese sustento respiratorio. Me imagino también que lo harían un poco en base a las comorbilidades, qué opciones de supervivencia, ¿no? Porque al fin y al cabo intentaban que afuera la persona, pues eso, que tuviera más papeletas para seguir adelante. Y sí, o sea, no me imagino la gran responsabilidad que tuvieron que tener ellos, los compañeros intensivistas, para tomar esa decisión. Bueno, Amandita, está siendo una entrevista muy, muy potente, muy fuerte, pero para ti fue una época muy dura, convivencias muy, muy fuertes. ¿Te gustaría compartir vivencias así impactantes que tú digas, uf, me tocó vivir esto? Hechos que te hayan marcado de alguna manera en aquellos tiempos. Pues bueno, a ver, vivencia realmente cada día era un hecho impactante. Ya al ir a trabajar yo no sabía qué te ibas a encontrar. Entonces, pues bueno, vivencias impactantes, por ejemplo, como hablé mi segundo día, que hablé al principio, que según llegaba el turno, pues había un paciente pues que había fallecido ya en el turno anterior y estaba pendiente para hacer los cuidados post-mortem, ¿no?, que se llama amortajamiento. Entonces, pues bueno, uno de los hechos para mí muy duros es que entre esos cuidados que haces, aparte de retirar, no, o en general como cualquier fallecimiento en el hospital, aparte de retirar dispositivos, quitar las vías, quitar cables, quitar tubos y todas estas cosas, pues también uno de los hechos, pues así, realmente es que no se sabía. Era, pues vamos, básicamente, pues ponerles con lejía en el cuerpo. Entonces, en general, en un hospital cuando fallece a alguien se le pone un sudario, que se llama, que es como, ¿no?, la típica, ¿no?, como el saquito que se les pone, ¿no? Pues allí, en el caso de los pacientes COVID, pues lo hacías doble. O sea, tú ponías lejía sobre su cuerpo, o sea, tal cual, ¿no? Su cuerpo ponía lejía, luego le ponías, lo tenías que embadurnar bien, por supuesto. Luego le ponías pues un primer sudario, donde ponías también pegatinas con su nombre, su identificación y tal, más lejía, y luego ponías otro por encima que se supone que estaba limpio, ahí no ponías lejía, solo ponías las pegatinas. Entonces ahí por supuesto pues no, allí pues a lo mejor la familia, al principio de todo, ahí la familia no entraba, no había nadie que se despedía, los intensivistas hablaban con los familiares estando fuera y le decían mira tal, pero ahí no entraba. Como mucho hacían pues a lo mejor un poco el favor de que dentro de todo ese caos, ese lío de estar todo lleno, que lo vieran a través de un cristal. Pero en general, ese último momento, pues eso, los ponía tal, el celador se lo llevaba, limpiabas así como muy rápido y ya te pasaba otro que también estaba muy malito, incluso o ya venían intubados o directamente venían muy malitos de la planta, porque en la planta no sé que estuvieron muy mal, no se les intubaba. A lo mejor entraban muy malos ahí y le decían, bueno, pues te vamos a dormir. Entonces, claro, tú ya vas condicionado de sacar a una persona que ha fallecido y ahora voy a meter a otra y le tengo que decir que, bueno, yo no se lo de ser intensivista, pero en general el equipo le tenemos que decir, bueno, pues respiratoriamente, pues tus pulmones están cansados, vamos a dormirte y a intubarte para poder manejar pues esa insuficiencia respiratoria. Básicamente eso, el pasar con otro directamente como si no hubiera pasado nada. El hecho de eso, el amortajamiento, el que murieran solos, ya de por sí un hecho impactante. Antes, bueno, ahora acabo de acordarme cuando me hablaba de la magnitud, decir que, vamos, no hay más que hablar del Palacio de Hielo, ¿no? Que pusieron en el IFEMA, también que pusieron pues todos los cadáveres porque no había huecos físicos para meterlos.
Igual que, por ejemplo, el Hospital Isabel Sendal, que abrieron. Y en ese hospital, pues lo mismo. De una parte, pues como para dar cabida a más pacientes. También el tener a compañeros ingresados, a compañeros cirujanos, a compañeros oftalmólogos, compañeros que trabajaban en ese mismo hospital, pues que desgraciadamente pues contraían la enfermedad y estaban ingresados. Y muchos de ellos, pues a ver, no seguían adelante, vamos a ver. Fueron muy pocos los que realmente sobrevivieron. Recuerdo eso, pues impactante, es que cualquier día a trabajar era impactante. Tenés ese día, luego también otro día que para mí fue muy fuerte también fue un día que estábamos allí, pues eso, trabajando dentro del caos y demás, era de noche además, y de repente pues empezaron a pitar pues todos los respiradores de todos los boxes. Entonces, pues claro, fuimos todos a ver qué estaba pasando y resulta pues que no había oxígeno. O sea, por alguna razón que no sabemos cuál, se había ido el oxígeno en el hospital. Entonces, claro, imagínate, nosotros tenemos como una monitorización central donde vemos cómo están todos los pacientes, aunque no estemos dentro. Entonces, pues claro, aunque le dieras con un ombú, pues no había oxígeno. Entonces, claro, éramos ya corriendo, en plan, los celadores empezaron a traer un montón de balas de oxígeno de la urgencia. Y entonces, claro, como ya comenté antes, había incluso boxes con 2 personas. Éramos todos dándole oxígeno de manera manual con el ombú a todos. Uno por un lado, otro por el otro, porque se había del oxígeno. Entonces, claro, ver saturación de oxígeno de repente, un 70%, un 60%, claro, todos pensábamos, vamos a salir en las noticias mañana. En plan, todos los pacientes de la UCI se han muerto porque se ha ido el oxígeno. Y de hecho, esa circunstancia pasó también como otro día. Bueno, creo que fue la misma noche también que llamamos a mantenimiento y todo. En plan, mira qué ha pasado. Y no sabían realmente qué es lo que había ocurrido. ¿Y cuánto tiempo estuvo esa situación que no había oxígeno? Fue unos 10 minutos, algo así. 10 minutos porque se hacían eternos. Porque eran 10 minutos que estábamos como remontando y claro, eran pacientes que necesitaban grandes cantidades de oxígeno a una concentración de un 100%. Nosotros respiramos al 21%. Entonces, al 100%. Claro, eran 10 minutos, pero los cuales, pues luego, lógicamente, muchos de ellos empeoraron y claro, de repente, ese bloqueo de oxígeno, pues muchos luego se pusieron malos y ya me imagínate pues cómo fue la noche. Luego, también más circunstancias, ¿no? Impactantes en general. Ya para mí lo que más me chocó fue el hecho de despedir a las personas y que no tuvieran acompañamiento, que no tuvieran a sus familiares y demás. Pues fue el hecho de cuando se hablaba de lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. La limitación del esfuerzo terapéutico es cuando, a pesar de que tú ya has puesto todos los mecanismos, hecho todo lo posible y demás, pues cada vez está pues con sobreinfecciones, un fracaso multiorgánico y demás, pues deciden, mira, pues hasta aquí nos vamos a llevar más medidas. Entonces tiene varios tipos de limitaciones, entre que a lo mejor dice, pues ya no pongo antibióticos o ya no hago nada más, pues también tiene una limitación en el cual tanto presencia de la familia como no, o sea, tú intentabas pues, no, que estuviera en ese tiempo la familia por fuera, por supuesto. Como hablé, el oxígeno que respiramos habitualmente es un 21%. De tenerlo al 100%, pues tú bajarlo a temperatura, o sea, a oxígeno ambiente. Y hacer eso y también pues pararle en las drogas vasoactivas, que hacía que le mantuvieran pues su sistema circulatorio un poco, ¿no? Con una presión arterial adecuada. Entonces, pues tú apagabas lo que son las drogas, como también el oxígeno que lo dejabas en un aire ambiente, pues claro, pues tú estabas ahí, pues tú esperando tranquilamente a que el monitor pues te pitara asistolia. Y claro, pues tú presenciabas eso al momento exacto de cuando fallecía. Solo, por supuesto, también. Ha dado un tema que creo que sería bueno comentarlo, el tema de que, claro, las personas que estaban ingresadas, que estaban enfermas, estaban solas, no podían ver a sus familiares. ¿Y cómo gestionabas eso? ¿Cómo lo gestionaban en los hospitales, no? El acompañamiento de esas personas al saber que iban a estar ahí solas y que probablemente podían morir solas. Aquí nos encontraríamos con un trabajo tanto de enfermera, de trabajo social, de psicología, entre otros, todo unido, ¿no? En general, pues, a ver, si realmente el equipo que formamos, pues hacemos un poco todas esas labores. El hecho de que fallecieran solas, de que sus familiares pues no hicieron ese duelo, no pudieron despedirse de ellos, pues sí ya fue duro para nosotros, porque tú llegabas al turno a lo mejor, tú estabas con otro paciente y veías que en el de al lado pues estaba, vamos, los familiares llorando,
Incluso, por ejemplo, si a lo mejor eran creyentes, pues estaban ahí rezando en el suelo de rodillas mientras tú estabas corriendo con otro paciente. Fue algo que, igual que las residencias también estuvieron solos, es algo que diría que fue de lo peor en la pandemia, porque no pudieron despedirse, no pudieron cerrar ese ciclo y básicamente morían solos. De hecho, ya los que venían a ingresarse y demás, que tú les decías, pues bueno, te vamos a intubar y demás, ellos ya veías en su mirada, veías el miedo, que ellos ya mismos sabían que a lo mejor no se iban a despertar, ¿sabes? Tú dices, bueno, te vamos a intubar, pero ellos veían las noticias. Ellos vieron que estaban sucediendo y ellos estaban ahí solos de repente, rodeados de gente vestida con un buzo rodeada de tal, porque también esa es otra cosa, el tema del material, que recibíamos muchísimas donaciones de gente que hacía, por ejemplo, para ponerla como si fuera las máscaras estas que te ponías en la cara, pues eran hechas con carpetas de estas del colegio, de estas transparentes. Entonces era todo con material así, bueno, lo del tema de los buzos, pues éramos con bolsas de basura, igual que se hacía así, es que es verdad. Las compañeras de limpieza pues hacían unos apaños para que nosotros nos pusiéramos como un EPI, una bolsa de basura. Ya el hecho de ellos ya entraban solos al circuito, ya entraban por la urgencia, entraban solos, porque recordemos que no se permitían las visitas, ya entraban solos y ya entraban pues con ese miedo, y fue algo que realmente pues yo creo que es muy reprochable a tener en cuenta como para futuras pandemias. Sí, no, esta parte, ¿no? De que una persona se ponga mala, se enferme y no pueda pasar los últimos momentos con un familiar es muy duro, y supongo que es algo que ha dejado marcado a muchas personas, ¿no? Pero también, o sea, dentro de todo este caos de locura, de muerte, de no poder despedirte, de todas estas circunstancias, ¿viste algo bonito? Pues por supuesto, dentro de todo este caos y demás, pues entre nosotros, entre el equipo, ¿no? Buscábamos un poco la manera de evadirnos. Sí, es verdad que no teníamos tiempo ni para ir al baño, pero resalto lo bonito del equipo que formamos, de trabajadores de ayudarnos en general. Alguien se ponía malo a alguien, pues ya entraba otro compañero dejando su paciente pues un poco ahí al cargo de los demás para ayudarle. Entonces resalto el compañerismo que hubo, resalto también lo bonito que fue cuando los pacientes, es verdad que tenían muchas recaídas, se ponían malos, y en esto que hablaba de pronar, que dar la vuelta, pues a lo mejor tenían 20 y pico pronaciones. Entonces lo bonito era pues cuando ya después de mucho tiempo y demás, pues ya no precisaban, ya se les extubaban, ya se les quitaba la cánula de traqueotomía, pues cuando ya mucho tiempo se les hace una tráqueo. Ya se les levantaba, ya comían y todo. Todo esto teniendo en cuenta la gran pérdida de masa muscular que tenían, ¿no? Porque tanto tiempo acostado en una cama sin poder moverte, pues imagínate que pasa factura a nivel salud. Entonces, pues bonito cuando se van de alta planta, que como ya los oyentes habrán visto muchos vídeos, en los que se les aplaude y demás, pues es muy bonito también cuando se iban a planta, y luego el verlos, luego cuando venían ellos, que ya estaban en su casa y se iban de alta, ellos a veces, de hecho parecía que eran otras personas. O sea, luego venían a saludar y venían a traer, pues yo qué sé, bombones, venían a traer dulces, y pasaban a saludar, y es como, joder, qué fuerte, ¿no? O sea, eso es como lo más bonito, el que se fueran de alta y que estuvieran bien. Me parece súper bonito eso, también resaltar que la pandemia fue una época muy dura, pero que también hay momentos muy bonitos de personas que pudieron superar la enfermedad y hoy día están aquí, ¿no? Para saber que fuiste partícipe, ¿no? De que se pusieron malos tantas veces, de tener que aspirar en las secreciones porque se ahogaban con los mocos, de tener que hacer el lavado bronquiales, y todo el rato y decir, joder, lo mala que estuvo. Porque muchas veces tú los conoces cuando vienen antes de intubarse, tú les ves cómo vienen de la calle, ¿no? Cómo te vienen tal cual, y tú, impactante de por sí es ver cómo te vienen, y luego los demacrados que se quedan por lo que supone un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Luego ver cómo es el antes y el después, el machaque que hace el estar ahí ingresado, que dice, bueno, tal, no, es que físicamente y mentalmente para ellos también, que muchas veces lo han comentado, ¿no? Los pacientes que ellos tienen cuando están sedados, intubados, pues tienen alucinaciones. O sea, ellos flipan. O sea, ellos están dormidos, pero tienen sueños y tienen alucinaciones. Y también en esa época, en 2021, tocó el Filomena.
para aquellas personas que no lo sepan, fue la Gran Nevada en Madrid en 2021. Cuéntanos. Bueno, eso también ¿Qué fue pasó? eso fue en enero de 2021 también, que ya esperaban eso, que hubiera pues una gran nevada, y claro, yo happy de mí, digo, ay, qué bien, yo nunca he visto la nieve. Pues a ver, yo cuando ya empezó la gran nevada, yo ya llevaba 3 noches seguidas trabajando, noche, noche, noche. Y el día que pasó la gran nevada era mi tercera noche, de los cuales, por supuesto, era la época en la que peor estábamos también, porque teníamos la UCI hasta arriba y demás. Me acuerdo que caso particular eso de un paciente que claro, yo a veces cuando escucho como el sonido a veces del teléfono, digo, ay, él busca de los intensivistas, no sé si alguna vez lo he dicho, él busca a los intensivistas, y es que cuando le sonaba el busca al intensivista, tú ya sabías que van a valorar a alguien y que te iba a venir un ingreso y que ibas a sacar a alguien para poder meter a ese alguien, al nuevo. Entonces, claro, sonaba, busca, no, vamos a ver a alguien a la urgencia. Y algunos decían eso, tú ya estabas temblando. O vamos a ver a alguien a la planta. Tú ya sabías que a alguien te iban a meter porque estaba muy mal. Entonces, recuerdo el caso particular de un señor que vino, pues, en las primeras horas que empezó la nevada del Filomena. Y vino a la urgencia, pues, saturando un 65%, 66%. Recordemos que lo normal es saturar por encima de 95, y nosotros ahora mismo, estando sanos, saturamos un 99 de 100, entonces ese hombre venía saturando un 65%. Total, le tuvieron que intubar en la urgencia y directamente pues lo subieron a la UCI. Entonces pues fue como, ¿no? Ya poco después empezó la gran nevada, y siempre tenemos la historia que además este hombre vino, ya estaba nevando, o sea, vino ya de su casa, ya había nieve, ya tuvo la dificultad para llegar. Y claro, tú piensas que se hubiera esperado un poco más, y es que no hubiera llegado, se hubiera muerto en la casa. Porque recordemos también que en el Filomena pues se cortó el transporte tanto de metro como de guagua. De hecho, había servicios de gente que tenía 4x4 que se ofrecía llevar como los trabajadores, ¿no? A los centros sanitarios y demás, porque eran unas nevadas que eran un montón de altas y no podía circular un coche normal. Entonces, pues ese paciente en particular se tiró muchísimo tiempo ingresado en la UCI también, y luego al final pues sobrevivió y se fue a planta y todo. O sea, era como un esto de los supervivientes del Filomena. Y bueno, también destacar que durante el Filomena, recordar que estaba de guardia uno de mis intensivistas favoritos, que se llama Leandro. Entonces pues él estaba de guardia la noche que yo estuve de noche. Y claro, con la gran nevada, pues mucha gente se tuvo que quedar a doblar porque no venía a cambio de guardia. Entonces me acuerdo que este intensivista se quedó como 2 días ahí de guardia porque no podía haber nadie a relevarle. Y ya con lo bueno que es que de los que están siempre pendientes y tal, imagínate el pobre 2 días y pico ahí. Y a mí, por supuesto, me tocó ir al día siguiente de mañana. Ya, lo que tardo normalmente caminando a mi casa 10 minutos, tardé 1 hora caminando con la nieve. Porque la nieve me llegaba por la cintura casi la nieve. Sí. Entonces, pues claro, también poniendo a trabajar me resbalé en la entrada con la helada, y luego ya las consecuencias del Filomena duraron tiempo porque estaba todo helado, te resbalaba con una facilidad, y el ir a caminar, al transitar era imposible. Wow, o sea, te tocaron vivir años muy, muy, muy intensos, muy potentes, pero hemos hablado vivencias que tuviste, experiencias de... Pero tú, ¿cómo te adaptaste psicológicamente a las demandas? Debo resaltar que esta pregunta está formulada por oyentes del podcast que le interesaba mucho conocer en tu día a día al tener que atender esas demandas tan fuertes. ¿Cómo te adaptabas? Pues básicamente porque no te quedaba otra. Estabas en una cuestión ¿no? Como de supervivencia todo el tiempo, entonces tenías los niveles de adrenalina y cortisol por las nubes, entonces tú simplemente actuabas, o sea, tú ibas a trabajar, te metías en el box ahí, y tú hacías pues porque tenías que hacerlo, básicamente. Quienes Es muy similar a las personas que se encuentran en una situación de peligro, una situación muy estresante, que tú dices, ¿y cómo afrontar esta situación? Y dices, pues porque es lo que tenía que hacer. Básicamente no sabes cómo, pero buscas como una solución al momento y te salen las cosas, ¿no? Como por ejemplo tienes un accidente o cualquier cosa que tú dices, yo cómo lo afronté, pues busca la solución porque estás en una situación de supervivencia, básicamente. También recuerdo, hablando de situaciones de supervivencia, recuerdo también cuando, como dije, que también tenía los quirófanos como UCI, las palabras de mi supervisora de esto es la guerra, ve a sobrevivir. Fue así, básicamente. Pero ¿cómo te sentías? Es decir,
entiendo que hay momentos dados en los que tú, pues, era lo que tocaba, O trabajar. exacto, tenías que trabajar sí o sí, pero entiendo yo que en tus momentos de descanso, si es que los podías encontrar o demás, y te ponías a analizar lo que estabas viviendo. No lo analizaba, ¿sabes? Es que realmente no lo analizaba, es algo que me di cuenta con el tiempo luego. Yo vivía como en un modo automático. O sea, en los tiempos que tenía yo, el rato que tenía de descanso, pues intentaba evadirme. Yo ni de coña veía la tele, porque todos los días con lo de la incidencia, no sé cuánto, yo me ponía a lo mejor a ver las chorradas en TikTok. Intentaba pues evadirme, ver vídeos de gatos. Intentaba pues no tener contacto con nada que me pudiera pensar en trabajo. Entonces, pues, ¿cómo me sentía? Pues que es que o sea, no me sentía de ninguna manera, o sea, era como un estado raro, no sé cómo me sentía, pero era como que vivía en modo automático, como que no era yo, no sé, muy extraño. Como se le podría llamar como un estado de shock. Sí, De shock, de continuo. exacto, de tengo que hacer este trabajo porque es lo que me toca, es mi deber, o ese es el sentimiento que tú sentías que debías hacer, por lo que comentaste con anterioridad, ¿no? Y digamos que cuando estabas en el trabajo estabas 100% Sí, en casa. en tu función, queriendo dar lo máximo de ti en el trabajo, pero luego desconectabas totalmente de eso, ¿no? Intentaba desconectar lo máximo posible con otras cosas, viendo otras cosas. En muchos casos pues sentía eso, sentía a lo mejor ansiedad de cuándo va a terminar esto. Eso ya cuando ya llegas por la sexta, la séptima ola, yo no sé ni cuál era, que decía, joder, otra vez. Ya era cansancio, ya con el tiempo se convirtió en cansancio, otra vez lo mismo, porque es que era igual. El paciente COVID crítico es que era igual, todo era igual. Se iba poniendo mal, se iba empeorando, de tal, iba con el peoramiento. Y tenías apoyo, tenías un círculo cercano que estaba ahí contigo apoyándote. Sí, tenía pues a mi pareja, con la que me mudé pues eso, los años anteriores y demás. La verdad es que él teletrabajaba y él no veía pues, no las cosas que yo le contaba, pero él no lo vivía, al fin y al cabo. Tenía pues su apoyo y demás, pues me ayudaba pues eso, pues a pensar en otras cosas y demás. Es verdad que yo me autoaislé también en casa porque al principio pues no sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces yo, como nuestra casa tenía 2 habitaciones y 2 baños, pues yo me fui a la otra habitación y con el otro baño. Hice como un aislamiento en casa. Entonces, pues bueno, por ejemplo, con el resto de mi familia que estaban en Gran Canaria, pues me llamaban, ¿qué tal? Sabían todo por lo que estaba pasando y demás, pues un poco apoyar a distancia, porque mi familia pues estaba afuera. ¿Cómo lo vivían ellos el saber que tú estabas trabajando en un hospital con gente que tenía COVID y que tú probablemente podías pillar el COVID y que podías morir en aquellos tiempos en el que aún Sí. había mucho desconocimiento, no se sabía bien, se pensaba que si tenías el COVID ya podías morir? Entonces entiendo yo que tu pareja en aquellos tiempos, tu familia, ¿o qué pensaban ellos? A ver, lo veíamos por videollamadas y tal, pues me decían que tuviera cuidado. Y es como, pues obviamente tengo cuidado. Entonces ellos muy bien no sabían cómo tratarlo, veían a las noticias lo que estaba pasando, me preguntaban y yo les decía, pues mira, horrible. De hecho, mi tal modo de querer evadirme y demás fue que bloqueé a mi padre también de todo eso, porque ya no me dejaba desconectar del trabajo, me hablaba de lo mismo, todo el COVID, y dije, no puedo pasar por esto. Entonces el apoyo fue como podía, no. Entonces, de alguna forma, intentar procesarlo fue el aislándote, ¿no? Un poco en tu propia casa, teniendo un cuarto para ti sola, un aislamiento, necesitabas un tiempo para ti, ¿no? Con todo esto, ¿pensaste en dejarlo? ¿Pensaste en renunciar? Pues muchas veces, la verdad, era mi pensamiento recurrente, dejarlo, porque ya tú ya sabías lo que te ibas a meter al trabajar y yo muchas veces lo pensé. De hecho, en esta multitud de compañeros, de ir y venir de gente y demás, había muchos que entraban a trabajar nuevos y al día siguiente renunciaban. Y hubo mucha gente que no soportó esta situación y renunció y abandonó. Entonces yo sí que pensé en hacerlo, pero tenía como la obligación moral de continuar. Entonces, en muchas ocasiones estuviste mediando contigo misma por el pensamiento de quiero dejarlo, pero por el otro lado, debo continuar hasta que comienza la vacunación. ¿Se empiezan a notar los cambios? ¿Podrías hablarnos
sobre el antes y el después a raíz de que empieza todo el tema de eso, de la vacunación? Ya desde que se hablaba de que se estaba trabajando en vacunas y demás fue como, ¿no?, una pequeña luz al final del túnel, fue como una pequeña esperanza, es como, qué bien, por fin están trabajando, ¿no?, en un tiempo récord todas las sociedades, todas las farmacéuticas y demás, para ¿no?, conseguir una especie de remedio, ¿no?, a todo esto. Entonces, bueno, cuando salió la vacunación, por supuesto, fuimos, junto con los ancianos, fuimos los primeros en vacunarnos. Entonces, sí que se notó bastante. Es cierto que empatamos unas olas con otras, porque son pacientes que tenían mucho tiempo de ingreso, pero sí que se notaba. Cuando ya se implantó en general en toda la población la vacunación y ya íbamos por la segunda vacuna incluso, a lo último me tocó pues trabajar en la planta, que es una planta que era COVID también. Entonces pues se notaba porque era totalmente diferente. Ya el hecho, como conté al principio, de que era un caos. Aquí las personas que estaban en la planta, era que habían personas que estaban ingresadas en la planta y tenían una o dos vacunas, pero estaban ahí con un poquito de oxígeno, controlando, y luego se iban a casa de alta. Sí que se notó porque no empeoraban ni tan rápido, ni tenían ese empeoramiento de precisar soporte ventilatorio. El tema de la UCI, pues también se vio que se redujeron los ingresos. Quienes ingresaban eran a lo mejor los que estaban como más graves, con más enfermedades. No era ese perfil como al principio de personas. Hay personas también que no tenían ninguna enfermedad, ¿no? Pero ya eran como los peores que estaban, eran los que ingresaban. Y se notó bastante porque redujo la carga asistencial. A raíz de la vacunación o un poco antes, con todo el tema de la pandemia, hubo una ola de negacionistas, ¿no?, que no estaban muy a favor de todo esto y cuestionaban la veracidad de lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vivían en el hospital? Pues la verdad es que a nivel personal, como mi padre lo bloqueé. Mi padre es fiel negacionista de todas las cosas, tanto negacionismo de el hambre en la luna, negacionismo de la tierra, ¿sabes? Todo tierra plana, todo el negacionismo que existe, pues mi padre está ahí. Entonces, por supuesto, no iba a estar atrás. Él decía que él sabía, que él tenía más conocimiento que los médicos, y para él pues tenía más veracidad lo que decían los médicos, estos llamados médicos por la verdad, que lo que le contaba yo. Entonces, por salud mental estuvo bloqueado durante 1 año y medio. En el hospital también, por supuesto, de hecho recuerdo un paciente que de los que estuvo pues malo, intubado. Lo peor es que los negacionistas eran los que mejoraban, curiosamente. Recordar pues eso, uno que era negacionista, que estaba pues muy malo, se le intubó. Y en el momento en el que se le extubó, que se le quitó el tubo, pues lo primero que dijo fue: todo esto es una mentira, sáquenme de aquí. Y entonces pues me tocó pues llevarlo esa noche, pues fue muy paciente, pues, vamos, desorientado, diciendo pues que esto es una mentira, porque que si la pandemia, que si todo es una mentira. Entonces a los negacionistas también les pasó, pero lo gracioso es que solo estuvo un día intubado. Y que los peores, incluso los que tenían 2 vacunas y demás, eran los que estaban intubados y estuvieron tiempo también. Entonces, pues, se notó. Luego también en la planta, también con el tema de las mascarillas, que eran obligatorias, había negacionistas, porque esto es una mentira. Yo le decía: mira, yo vengo de la UCI, sé lo que hay. Pues claro, en ese momento pues lo veían bien, ¿no? Estaba en la planta, pues estaba bien. Simplemente pues tienen las medidas de la mascarilla y decía: porque es que esto es una mentira. Entonces, a ver, yo a nivel personal me tenía que evadir de eso. Yo no podía, por mi salud mental, tuve que bloquear todos esos mensajes de mis redes sociales, bloquear las palabras que contuvieran todo eso de negacionismo, todas esas palabras. Es algo que me sentaba bastante mal, porque lo peor es que la gente más fiel y de más negacionista, y que además de estas de las que se manifiesta porque no sé cuánto y demás, son las que estuvieron en su casita y vivieron todo ajeno. Y entonces pues a mí me siento muy mal, porque es como, joder, yo que me enfrenté a esto cuando no se sabía nada, tú estuviste en tu casa y me estás a mí reprochando que es mentira. Pues vete tú y ponte a trabajar, básicamente. Claro, entiendo yo que tú como enfermera, viendo cómo todos los días moría gente y que de repente vengan personas y que te digan: no, esto no existe, esto es una mentira, chocaría totalmente con tu persona por lo que estabas viendo en tu día a día. Me dolía a mí, pues me dolía. Y olé por ti, por todo lo que tuviste que vivir. ¿Crees que en estos momentos de tu vida aún tienes secuelas
de todo eso que te tocó vivir hace un par de años atrás? Bueno, no hace tanto realmente. Sí, es que realmente ahora dice 2024, ahora es nada, van a pasar 4 años. Realmente, a ver si sigo con secuelas. De hecho, bueno, cuando todo esto vieron en mi hospital una unidad psico-COVID, que era algo pues psicólogo sanitario, en el hospital, pues que atendían pues a compañeros pues que habían estado en primera línea trabajando y prestaban pues ayuda psicológica de manera gratuita, a ver, gratuita, los bajo el impuesto, pero es que no es a nivel privado. Y estuve yendo durante más o menos un año y algo. Noté mejoría, noté ya como un punto inicial, pero a día de hoy sigo teniendo secuelas y me nota a nivel, por ejemplo, social, al nivel afrontamiento, comunicación y demás. Estoy mejorando un poco, pero sí noté, pues eso, notaba pues que antes me venían pues, por ejemplo, flashbacks de momentos, o por la noche tenía pesadillas y me despertaba sobresaltada, o tenía como momentos en blanco, ¿no? Borrones en blanco de momentos que no recuerdo, que de hecho me sigue pasando también ahora, que tengo momentos de esa época que no recuerdo. Y por ejemplo, a nivel actual, pues eso, siento que he perdido como habilidades a lo mejor comunicativas a la hora de conocer a personas nuevas. Siento que me cuesta como un poco abrirme a los demás, a las personas que no conozco. Siento también el enfrentarme a situaciones, por ejemplo, antes me pasaba, voy a pedir cita aquí para hacer X cosa, pues que no podía, me frenaba, sentía como un pánico, como pánico social. También todo el tema del que luego descubrí también que no, que era un poco lo que es el estrés postraumático, el tener pues ataques de ansiedad, ataques de pánico, de repente pues eso también tener acciones pues de autolíticas, ¿no? De hacerme daño a mí misma también. Pues eso, pues básicamente eso. Ahora mismo pues estoy en un nivel, o sea, mentalmente estoy en un nivel mejor, pero sí, creo que sí va arrastrando pues muchas de esas secuelas. Es que todo lo que tuviste que vivir es muy impactante. Incluso te has planteado el redactar o escribir tus vivencias de aquella época. Pues ahora mismo no me lo he planteado el escribirlo. Es verdad que tenía un blog donde antes me escribía muy a menudo, que se llama La Pochola de Jarray. ¿Te acuerdas? El blog. Sí. Mi blog. Entonces yo antes me dedicaba también mucho a escribir, pero siento como que esto como que no... como que lo tengo ahí. Tiempo todavía un poquito para procesar todo. Sí, o sea, yo lo tengo, o sea, no me importa, no tengo problema en hablar sobre todo esto, pero siento que a lo mejor al escribir hay momentos que no recuerdo, o sea, hay cosas que no recuerdo, entonces no es algo que me haya planteado ahora mismo el escribirlo. Lo más parecido ha sido el expresarlo mediante este podcast. Y te doy gracias por ello y contar tus experiencias y vivencias. Bueno, Amandita, con todo esto, con todo lo que hemos hablado, ¿a qué conclusión llegarías? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a la sociedad? Pues que básicamente que lo que no te mata te hace más fuerte. Que tenemos una capacidad de adaptación del ser humano increíble, de adaptarnos a todo este tipo de situaciones. Que somos capaces, pues eso, de cualquier cosa, de cualquier situación imprevista y demás en el que te toque, pues echarle 2 hogares y ir para adelante, pues que somos capaces de hacerlo. Por eso hemos llegado a este punto, ¿no? de la evolución, porque somos capaces. Y que a pesar de todo esto, pues le tengo cariño a lo que es la UCI. Es un servicio que me gusta. Gracias a eso soy todo lo que soy a nivel profesional. Y me ha brindado la capacidad, pues eso, de actuar y de trabajar a niveles de presión inabordables, porque tenía ataques de ansiedad en el trabajo, que me ha tenido que decir el intensivista, no pasa nada, salte a tomarte algo, está todo bien. A pesar de que el paciente estaba malo, de tener un intensivista que animarme a mí, porque estaba con un ataque de ansiedad, llorando, porque estaba todo descontrolado, por lo menos por mi parte. Entonces, a pesar de todas esas vivencias, me ha hecho adaptarme y de saber hasta dónde puedo llegar y que tenemos capacidad de adaptación increíble.
Pues Amandita, muchas gracias por tus palabras, por compartirnos estas vivencias, estas experiencias, porque sé que es algo duro, que es algo que te cuesta contar a las personas. Pero en estos momentos de tu vida, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo, no? Pues mira, pues hablé de todo esto, pues como hablé, pues eso, pasé a trabajar en la planta COVID y demás, y bueno, decidí pues dar como un cambio un poco radical en mi vida, y me preparé el examen EIR, que se llama, que es un examen a nivel nacional para optar a una de las plazas de especialidad que hay dentro de enfermería, y conseguí plaza en 2022, conseguí plaza para formarme como especialista, como matrona, y elegí, pues bueno, volver igualmente a mi isla, Gran Canaria, y estoy ahora mismo en segundo año haciendo la residencia, y yo, como siempre digo, cambié la muerte por la vida. Entonces, ahora mismo estás terminando para ser matrona y esto es algo que hablaremos en la siguiente entrevista. Tus vivencias, cómo es el acompañamiento de traer niños al mundo, entre muchas curiosidades que nos contarás en el siguiente podcast. Pues nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos y escuchamos pronto. Muchas gracias a ti. Chao. Adiós. Chao, chao.